Buen día, Guille, ¿cómo andás? Espero que muy bien. Arrancamos con otra charla. ¿Y ahí? Esperaba que ¿Cuándo vas a continuara la saludar? clase. No saludabas. Esperaba al final de la frase. Claro, pero pasa que vos haces como un encabezado de 4 o 5 renglones y ahí entro yo. No, pero hoy me amanecí así. Hoy amanecí Bueno, más distinta. breve. Bueno, lo bueno si breve, 2 veces breve, No, decía. no voy a ser breve, voy a hacer todo distinto hoy. Ah, Porque, bueno. porque voy a hablar de eso, de ciertas Sí. tendencias que se Mm, están extendiendo. Yo voy a decir que sí, sí. para mí van a ser, yo creo que son como un virus. Viste que el virus se Sí. extiende contaminando un cuerpo Mm, sano, ¿no? Y la persona, primeramente, o sea, tiene que desarrollar todo un sistema inmunológico para poder defenderse de ese virus. Nosotros sabemos porque estamos en sí, la sí. onda ahora, todos con eso. Pero también hoy en día en las redes se usa la palabra viral. Dicen, ay, Sí, este sí. video es viral, este contenido es viral. ¿Y qué significa eso? Que se Mm, está extendiendo, que lo están mirando, que todo el mundo está observando, o sea, se extendió hacia la muchedumbre. Y hay otra palabra que también está asociada, que es virulento. ¿Viste? Cuando algo es sí. virulento, ¿viste? Esta cosa que se está Sí, es como muy extendiendo, polenta, exactamente, como muy algo fuerte. apasionado, tiene una cosa como punch, un Sí. fuerte, bueno. Y es específicamente eso. Yo lo que estoy viendo en las iglesias, más que nada las evangélicas, las cristianas, que son las que me interesan a mí, estoy Ujú. viendo ciertas tendencias virulentas, virales y virósicas. Metía toda infectología, Toda la estábamos infectológicos. exactamente. Y lo que Sí, es vamos que a tratar de hacer en este programa, Guille, vos me vas a tener que dar una mano con eso, es poder hacerle dar cuenta al cuerpo de Cristo cuáles son los sistemas defensivos, cuáles son la inmunidad que necesitamos generar, que esa inmunidad obviamente va a venir de la palabra de Dios, que nos va a dar un poco, nos va a dar las sí. herramientas para pelear contra estos virus, porque la verdad es que estamos con una tendencia de contaminación muy fuerte y las Ujú. iglesias tienen que estar preparadas para estos virus. Así que por eso yo voy a necesitar que me ayudes con toda la parte teórica, porque si no, Sí, hundimos sí, el sí. barco. Ahora sí, Tal cual. Bueno, saludo a todos los seguidores de Prosumidores Cristianos y también a los de nuestro canal, donde hablamos de teología y algunos temas de reflexión. Pienso que lo básico que tiene que tener todo sistema inmunológico espiritual cristiano, ya que estamos con la metáfora del infectológica, está muy bien, nos viene organismo. bien en tiempo de pandemia, Sí. es básicamente lectura de la palabra y comunión con el Señor. Son los dos ingredientes infalibles a la hora de afrontar toda esta oleada que viene. Y van a ser necesarios los dos factores, los dos nutrientes, los dos, o tipos de anticuerpo, no sé cómo lo quieras decir, pero la realidad es que vamos a tener que tener desarrollado muy bien en armonía ese sistema, porque si nos vamos para el lado de lo muy espiritual, nos van a entrar por el lado de las falsas doctrinas. Y si estamos muy en la falsa doctrina, vamos a ser perjudicados en nuestra comunión con Dios, porque la ofensiva que se viene es de tal naturaleza y tiene una dimensión tan profunda y tan honda que va a sacudir, como decía Jesús, los cimientos de la fe de tantos, y muchos, lo dice él con un énfasis que hasta queda inelegante desde lo literario, muchos van a ser engañados. Así que, bueno, tener en cuenta esto, que no podemos considerarnos inmunes simplemente porque lo creemos así, no dar por sentada nuestra inmunidad a todo esto que se está viniendo, sino justamente dar por sentada nuestra vulnerabilidad. Todo lo contrario, pensar el que piense estar firme, mire que no caiga, más bien que sí, la seguridad, yo estoy confiado, a mí no me alcanza nadie, yo soy invulnerable porque soy cristiano. Cada vez esa definición de cristiano vos ves cómo se está elastizando. Algunos incluyen al monarca de Roma, que acaba de aprobar las uniones civiles, dentro Sí. del círculo conceptual de lo cristiano. Así que hay que tener un cuidado bárbaro con las certezas que uno tiene, porque a veces le pueden llegar a jugar en contra. No digo que estemos temerosos, pero sí que seamos muy, muy, muy cuidadosos respecto de la salvación de uno mismo siempre. Porque ya te digo, damos por sentada nuestra salvación, nuestra relación con Dios, pero viene un tiempo donde la confusión va a ser tan generalizada que muchos no van a saber exactamente ni dónde están parados. Y ya Mm. está pasando. Sí, una de las cosas que yo estaba viendo cuando analizaba el tema que íbamos a charlar hoy, era como el enemigo desde un principio, conociendo nuestra debilidad,
sabe dónde atacar, ¿sí? Eh, si Ujú. bien como iglesia somos un cuerpo y somos más que una individualidad, o sea que no es solamente tentar a uno para romper lo que sería la iglesia, ¿sí? Por algo Cristo, como vimos en la charla pasada, definió este sistema colectivo también que unos cuidan de otros, por medio de la Ujú. oración, por medio del cuidado y por medio también de la formación, se va haciendo un cimiento fuerte. Entonces somos piedras que se construyen unas con otras y esto como que hay una fortaleza en este grupo, ¿no? También Sí. en ese sentido yo creo que el enemigo por ahí es más fácil destruir de a uno, ¿sí? Que destruir al colectivo junto. Entonces se va fijando en aquellos elementos que están débiles, aquellos elementos que por ahí no están formados o que en su comunión con Dios están por ahí apagados. Entonces yo creo que es ahí a donde va la tendencia del enemigo para destruir, ¿no? Y una vez que divide la casa, la Biblia lo dice, una casa dividida no puede Mm. permanecer, así que él sabe cómo abrir pequeñas ventanas para que entren las zorras, ¿no? Como diferentes Sí, sí. analogías que vemos en la Biblia. O sea, ella Ujú. tiene una estrategia, es la misma estrategia que usó a través del tiempo históricamente para destruir la obra, para querer destruir la obra de Dios. Obviamente que nosotros en este momento no estamos solos, tenemos todo el apoyo de Dios como iglesia y tenemos al Espíritu Santo que es el protagonista principal de estos tiempos, en donde está uniendo a cada una de estas individualidades y uniéndolas en relación con Dios y su voluntad. Pero sin embargo, él sabe dónde atacar, sabe atacar lo que es la espiritualidad personal, individual de cada uno, la relación con Dios, y también sabe dónde atacar en cuanto al uso de la palabra, porque vos fíjate cómo siempre el Mm. mismo versito, ¿no? Usa la palabra de Dios dándole un Sí. significado tan trastornado que le saca el contexto en el cual Dios lo había dado. Por ejemplo, una de las Ujú. tendencias que yo veo que se están viralizando en los cristianos, en las iglesias evangélicas, más en Estados Unidos que acá. Acá está llegando Mm. tardíamente, pero como todo, viste, el oleaje llega tarde, pero llega. Sí, sí. El tema de las tendencias judaizantes, en donde Mm. empiezan obviamente que esto tiene una tendencia que nace con un buen propósito, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco de eso, de las tendencias judaizantes, ¿te parece? Ya desde la Ujú. Biblia había una cierta tendencia judaizante. ¿Cómo empezó todo esto, Guille? Sí, históricamente como empezó, ya en la época de los apóstoles, no, o sea, sin olvidarnos de que para un cristiano primitivo básicamente era un judío creyente en Jesús, de a poco se fue incorporando el elemento racialmente no judío, no hebreo, pero aún así parecía como una prolongación del judaísmo, y así lo entendían los romanos, no sé, Suetonio, cualquiera de estos escritores de la antigüedad, ¿no? Consideraban que cristiano y judío era una misma cosa, así que cuando eran anticristianos eran antisemitas también un poco. Así que había como una manera, ya te digo, de pensar tácito también, de judío y cristiano como una unidad, porque los que predicaban eran los judíos y los que se habían convertido a Jesús. Entonces, en principio era muy difícil deslindar. Cuando el cristianismo empieza a sentar las bases de su doctrina, ya con toda la obra pedagógica, sacrificada, a tiempo completo del apóstol Pablo, queda en claro el factor de división que es cómo nos justificamos delante de Dios. Un poco de esto hemos charlado, que nos justificamos, somos justificados mediante la fe, y la fe es un don de Dios, por lo tanto no hay méritos, no hay obras que hacer, y no hay un modo humano de poder cumplir con la ley de Dios. Dios puso la ley, dice Pablo, usando una personificación, como un ayo, ¿no? Como ese pedagogo, como ese maestro que nos lleva a la presencia de Cristo, porque sin Cristo no podemos cumplir la ley. Entonces, ahí está el punto diferencial entre nosotros y los hebreos. Ellos creen que la ley es perfecta y autosuficiente y que el ser humano tiene la capacidad de cumplir la ley. El concepto de gracia no ocupa un lugar central como si lo ocupa entre los cristianos, que consideramos que somos salvos mediante la fe de manera gratuita y sin haber hecho obras. Aparte de las obras, dice Pablo, somos salvos mediante la fe, aparte de las obras. Entonces lo que nos salva es la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. Y los hebreos se quedaron con un sistema en el cual tienen que observar un montón de rituales, de prescripciones, algunas de ellas creadas por ellos mismos, ni siquiera están en la Biblia. Como esto de que en día de reposo hay que caminar solo 1022 metros, fue una deducción que hicieron, pero basada en tradiciones de ellos, más que en lo que dice en sí la Escritura.
Así que, bueno, Sí. ellos tienen ese sistema legal y creen que a través de ese sistema legal se van a justificar, van a progresar, van a ser moralmente mejores personas. Y la Biblia nos dice que no podemos acceder a la justificación sin mediar la gracia divina ni la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que ahí está el factor diferencial. Y lo que los judaizantes hacían en el primer tiempo, el nombre de judaizante se daba a predicadores itinerantes que fingían ser convertidos a la fe de Jesús, pero que trataban de atraer a los nuevos prosélitos, a los más flojitos, a los nuevos discípulos, a su propia doctrina, diciendo que el cristianismo necesitaba recuperar la tradición y practicar todos los rituales que hacían los hebreos antiguamente. O sea, lo de ir al templo, sacrificar, respetar las lunas nuevas, todos los sacrificios, las purificaciones, el no comer animales clasificados como inmundos por el Antiguo Testamento. Bueno, todo eso decían los judaizantes, que además de la fe de Jesús, había que cumplir también eso, incluyendo también circuncidar a aquellos gentiles que hubieran abrazado la fe de Jesús. De estos, de los que habla con más rigor el apóstol Pablo en algunas páginas que se han hecho famosas por la explosiva, porque justamente al introducir de nuevo la ley y el mérito apartaban la obra de la gracia de Jesucristo y anulaban el evangelio. Eran antievangelistas, disangelistas en griego sería. Claro, vos fíjate cómo ya desde el principio del nacimiento de la iglesia está la tendencia de virósica ahí, de querer atestar lo que estaba como en un comienzo, lo que estaba formando como iglesia, y el enemigo ya estaba usando esa estrategia. Si bien nosotros tenemos mucho escrito hoy como para advertirnos contra esas tendencias, vos fíjate cómo pasaron 2000 años y esa tendencia ahora está remontando. O sea, Sí, cómo la capacidad de memoria de los anticuerpos que tendría que tener nuestro sistema defensivo como iglesia se apagó claro. o se durmió porque vuelve de nuevo con la misma, con Mm, el mismo versito, o sea, vuelve con el mismo versito. Si bien los sí, primeros, o sea, el primer intento judaizante, que es la primera oleada, como vamos a decir, la primera oleada judaizante, vienen sí. buenos principios, ¿por qué? Porque tienen esa intención de llevar, mayoría son gente de Estados Unidos, de cristianos evangélicos, que lo que hacen es decir, bueno, vamos a llevar este evangelio hacia los judíos. Así que nosotros lo que tenemos que hacer para que los judíos lo acepten es, viste como dice la Biblia, te dicen, a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego, como que tengo que ir con la tradición que ellos me van a aceptar. Y obviamente estos son, casi siempre tienen algún origen judío y van y se visten, se empiezan a vestir así, empiezan a llevar Mm, una dieta levítica, se ponen el kipá, empiezan a sí, hacer un sí. montón de cuestiones exteriores y de esa forma le predican y se convierten, porque se convierten un montón de judíos al cristianismo y se llaman judíos mesiánicos. De hecho, Ujú, esto es bíblico, está sí. profetizado que va a haber una tendencia, o sea, una gran mayoría judía que va a estar aceptando a Jesucristo como Salvador, ¿sí? Entonces nosotros sabemos Ujú, que esto está predicho que va a ser así. Ahora, esto que por un lado es algo que se tiene que cumplir, es palabra que se tiene que dar así, por otro lado, en los evangélicos que son gentiles, en los que creemos mm, en Cristo y que no tenemos por ahí una descendencia que podamos corroborar con los hebreos, con los israelitas, está haciendo que un montón de gente, una vez que se convierte a Cristo, estas tendencias judaizantes te dicen que vos venís de la casa de Efraín, que es la casa que no se puede comprobar ¿cómo se llama? su Los genes, genealogía, claro, exactamente, sí. la genealogía, y entonces te dicen, bueno, vos venís de la casa de Efraín, así que vos sos uno de los perdidos, por eso para Mm, incorporarte tenés que volver a aceptar dentro de lo que serían las costumbres, tenés que celebrar las fiestas, tenés que comer sí, ciertas sí. cosas, tenés que guardar el día sábado, y entonces la persona empieza con buenas intenciones, porque dice, uy, entonces yo soy parte de Israel, Mm. genealógicamente, y nunca me di cuenta, y empiezan a hacer cosas. Sí, sí, La gente es un tema. se prende y empiezan a usar Sí, sí. el atavío y hasta la tendencia sionista de decir, bueno, vendo Mm, todo y me voy a Israel, me voy a buscar mi sí, lugarcito. tengo una conocida que hizo eso, porque encontró que su apellido figuraba en el registro de posibles apellidos de
judíos marranos lo llaman en España, ¿no? Los que se convertían a la fuerza y adoptaban una nomenclatura, un apellido de origen gentil, pero bueno, no sé, hay muchos apellidos muy normales. Los apellidos que son árboles frutales es sabido que pueden tener ascendencia hebrea, no sé, Perales, ese estilo, ¿no? Manzanares, ese estilo de apellidos. Bueno, esta hermana sintió que tenía la misión de ayudar a los israelitas. No sé qué fue de ella, de hecho, no, francamente no sé qué fue de su vida. Si finalmente se fue, se iba a establecer en Israel para ayudar a los hebreos a hacer aliá, o sea, a establecerse terrenalmente en la tierra prometida. Digo, aspecto no le faltaba a la hermana de ser posible de origen hebreo. Tenía toda la fisonomía, el cabello, Es pero que, digo, hizo una conversión al revés, digamos. claro, pero Se pasó muy del lado de... es necesario, porque a veces uno dice, No. claro, que estas tendencias en realidad, de fondo, el peligro que tienen, es por ahí empezar a introducir esa idea que es una herejía, de que uno puede, por medio de ciertas obras, santificarse, ¿no? Como que uno puede Sí, santificar el cuerpo, la relación con Dios, por medio de ciertos atavíos o respetar ciertas costumbres. Y esa sería una sí, herejía, porque ahí va en claro. contra de la redención y la sangre de Cristo, que es lo que hace posible esa santificación. Ujú. Entonces, es como una mentira al ser humano de decirle, bueno, vos con ciertas actitudes y cumpliendo ciertas conductas, podrías llegar a ser santo para Dios. Ujú. La autosantificación. Sí, claro. Es como el sanitizante, ¿viste? Sí, Esto es un sanitizante, vos no necesitas más nada. sí, sí, Pero es falso, claro. es una herejía. Claro, no, vos fíjate que usan el mismo discurso, el mismo speech de las publicidades de productos sanitarios, ¿no? Que con esto sí vas a estar a salvo, y cuidado que el peligro es muy grande. Entonces introducen una duda por ahí y listo. Te hablan de impureza, te hablan de inmundicia, te hablan de ser un goy, o sea, no hebreo, no, un no judío. Y te introducen ya dudas. Y de paso especulan con esto que decías vos de la pertenencia, ¿no? De la vanidad humana. Es decir, uy, mis Sí, antecedentes son hebreos. Los españoles, uno cuando lee literatura española, lo que más te choca es toda esa cosa de desenrollar un gran pergamino y decir, estos fueron mis ilustres antepasados. Y ahí salía el blasón, el escudo de armas, y toda una serie de chirimbolos que iban incluso en las puertas de las casas en forma de bajo relieve, ¿no? Yo soy de la familia del Álamo de Pineda, del ilustre señor de Santander y conde de no sé dónde. Bueno, esa clase de cosas que uno ve y dice qué raro que era, qué vanidoso que era el carácter humano, pero eso está siempre sí, en el disparador de nuestras conductas. se Y ve que más si te sí. dicen que sos hebreo y sos un lector de la Biblia, que vive familiarizado con cuestiones, hebraísmos, cuestiones hebreas, hasta terminologías. Es como, uy, soy parte del pueblo de la promesa, o puedo llegar a ser parte del pueblo de la promesa. Y el ego se siente enaltecido ahí. Mm. Pero en realidad nosotros como cristianos tenemos la mejor promesa. Creo que para mí es mejor el nuevo pacto, como habíamos hablado antes. Si bien el Sí, pacto que sí. Dios estableció con la casa de Israel es un pacto de amor, misericordia, único, y es el original, el primero, sin embargo, Ujú. el poder ser alguien que de la nada Dios te injerta en un pueblo y te hace hijo de Dios por medio de aceptarlo a Jesús como Salvador, es mejor Ujú. pacto, porque es totalmente Sí, más misericordioso, ahí se ve totalmente la gracia de Dios. O sea, yo no hice nada, ni tengo ningún antecedente, y mis antecedentes me echarían por tierra para hacer algo de escogido para Dios, y es donde ahí se ve todavía más la gracia de Dios, y es como que yo digo, es mejor pertenecer a este nuevo pacto. sí, total. Es como Somos que además siento, adoptivos, pero adoptivos mediante Jesucristo, por voluntad de Dios, no por voluntad de varón, sino de Dios. Y ese es un énfasis interesante que hace Juan en el comienzo de su evangelio, que a nosotros nos da la pauta de, está bien, no nacimos hijos de Dios, no nacimos tampoco hijos de Abraham, pero somos hechos hijos de Dios. ¿Qué más querés que eso? No hay más que eso. Si le querés añadir un pergamino a ser hecho hijo de Dios, no sé, está fallando algún concepto, por lo menos no tenés en claro la importancia de ser hijo en el reino de Dios, ser hijo de Dios, y no ya parte del pueblo de la promesa, lo cual estaba bueno y era magnífico, y sigue siendo importante.
pero ni comparación con ser hecho hijo de Dios. Y por ahí va nuestro énfasis como creyentes del nuevo pacto. Es como a veces el no entender el valor de ser hecho hijo de Dios hace que uno desmerezca este lugar y busque situaciones que uno piensa que son privilegiadas para tener una cierta relación con Dios, cuando en realidad esta es la mejor, esta es la más cercana, esta es la más directa. O sea, hay un montón de promesas bíblicas para los hijos, la herencia, somos llamados coherederos, o sea, tenemos ya reservada nuestra herencia por ser hijos. Obviamente por ser hijos Dios va a tener una cierta disciplina porque realmente nos quiere a todos, nos quiere salvar. Sí. Así que yo creo que es mucho mejor, pero bueno, es una tendencia que por algún lado le está llamando la atención a las iglesias cristianas, porque la gente que se convierte o empieza a tener esa tendencia, no es uno o dos, Guille, son iglesias enteras, Sí. Son iglesias Sí, enteras. son miles y miles y miles. Y ahora, y cada vez más, y obviamente, o sea, yo entiendo que la palabra dice que se van a convertir un montón de judíos. Está bien, pero no creo que vengan de los mismos cristianos que se tienen que hacer judaizar. ¿Entendés lo que te digo? Parece que no va por ahí. Sí. Además disfrazarnos de hebreos. Yo veo un montón en redes sociales se ve esto, ¿no? Gente que como foto de portada pone la bandera de Israel o cosas así, o gente que se ponen nombres que suenen más hebreos, o apellidos o nicknames que suenen hebreos, y no va por ese lado claramente. Y para colmo, para un hebreo no hay nada peor, de acuerdo a su lógica, ¿no? Ahí estoy metiéndome un poco en la psiquis hebrea, que un goy tratando de hacerse pasar por hebreo. Ellos no aceptan bajo ningún concepto eso. Ellos dicen, sí, hay goyim que son kosher, o sea, hay gentiles, no judíos, que son limpios y que guardan todos los preceptos. Pero es otra cosa, te dicen. O sea, no es judío. Claro, el ADN para ellos es fundamental. Bueno, así que estamos viendo eso, como una nueva tendencia que hay que tener cuidado, porque como todo oleaje que viene de América del Norte va despacito hacia abajo y se va a empezar a ver cada vez más también por acá. Así que a tener cuidado en las iglesias cristianas, a poder mostrar la realidad de lo que es el nuevo pacto y la relación como hijos privilegiados que tenemos, y esta libertad, ¿no? Y también tener en claro, como habías dicho recién, que dentro de lo que es las posibilidades humanas, nosotros no podemos hacer nada para santificarnos a nosotros mismos. No hay ninguna conducta humana que te santifique. Entonces, si no dependés de la santificación que te da Dios, que te ofrece Dios por medio del Espíritu Santo, estás al horno con papas fritas. Absolutamente. No Igual hay un forma. un punto interesante de ver también y de poder entender psicológicamente o culturalmente todo esto, es que ataca mucho por el lado de la estética y del romanticismo. El otro día me refería, ¿no?, ¿por qué prospera un concepto como profetas itinerantes que es tan ridículo, tan absurdo y tan impresentable? Por el romanticismo, por la sentimentalidad y las narrativas de la vida antigua, los buenos tiempos antiguos, cuando no había que estar corriendo el tren o el metro para llegar a tu trabajo. Era otra cosa, era otra vida, y la gente idealiza todo lo que es del pasado y de los buenos tiempos antiguos. Entonces todo lo pastoril, todo lo que se refiere en las páginas de la Biblia a modo de metáfora, pero si los escritores bíblicos hubieran vivido en nuestro tiempo, hubieran usado otras metáforas. Eso queda claro, son instrumentos para transmitir significados, esos son las metáforas, eso es el lenguaje simbólico. Entonces, idealizamos, pero no iba por ahí, digamos, la cosa. Era su modo de vida, era su manera de ganarse la subsistencia, y eran modos distintos de Dios de comunicarse con los hombres. Pero no tiene sentido idealizar el modo de los profetas itinerantes cuando ya tenemos una relación potencialmente muy superior y mucho más inmediata con Dios. Entonces Y que ese tenemos romanticismo nos juega en contra a veces. la palabra profética más segura que la tenemos escrita, También, porque tal ni cual, sí. necesidad de profeta itinerante, agarrá la Biblia y ponete a leer. Claro, no es itinerante, la tenés en casa. Sí. Digo, además ya la palabra itinerante debería resonarle a los oídos de alguno como vagos, nómadas, gente que no se establece en ningún lado. Pero bueno, eso ya queda a criterio y observación de cada creyente.
Viste que la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. O sea, se disfraza como, no solamente viene con la pinta de demoníaca, ¿viste? Sino que viene Sí, sí. como algo que se presenta como la mejor forma de tener una relación con Dios. Viene como un ángel de luz. Y para engañar a los escogidos, así que hay que tener Sí. muchísimo cuidado, porque son precisamente estas tendencias las más sospechosas, cuando viene con Sí. este disfraz de ángel de luz, en donde uno Mm, dice, ay, qué lindo, mirá, voy a ser más santa si hago esto, si hago aquello, y ahí es donde está el mm. peligro, donde le quitan la preeminencia a Cristo, y Cristo siempre tiene que ser preeminente en todo, así que ese ángel de luz, dale una patada, Sí, dale una patada tal al cual. balde. Tal cual, por supuesto. Eh, Otra cosa que, viste que dentro de lo que es el ámbito, tenemos por un Sí. lado que estas tendencias caen y tienen su impacto y tienen también Mm, sus adherentes. ¿Por qué? Porque a la gente le falta conocimiento sobre la palabra de Dios, que nos advierte, que sí. nos enseña, que nos dice cómo atacar, ¿sí?, al enemigo. Pero hoy hay una tendencia así como muy fuerte de estudiar demonología, de estudiar, viste, Uy. unas cuestiones así como Sí, sí. espiritistas, que van por ese lado también. Esta es Mm, una tendencia que yo encuentro, me agarra chucho de frío, ¿viste? Porque agarran, sí, ¿viste? sí. Esas palabras donde dice que Dios nos dio autoridad para echar de escorpiones, que serpiente, que acá, que allá, y que uno le puede... Mm, Bueno, sí, y con sí. toda esta cuestión de diferenciar jerarquías de arcángeles, ángeles, esto, lo otro, acá, allá, ¿viste? Y Sí, demonología, y que este es un arcángel, y que este es un príncipe de Persia, que este es acá, que... Bueno, cuestión que vienen con esta cosa sí. agarrada de partes de la Biblia, ¿viste? Y te dicen que es la nueva forma para proteger a la iglesia en el ámbito espiritual y sobrenatural, esto Mm, de hacer este tipo de conductas. Y a mí me da mm, un poco de miedo, te digo la verdad, me da un poco de miedo. sí, 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 sí. ¿A dónde va eso? ¿Qué pasa Sí, por ahí? ¿Eso es una tendencia también peligrosa, Guille? sí, sí, claramente, muy peligrosa. Es lo que yo llamaría la tendencia tiatira en las iglesias cristianas, en especial de corte neopentecostal. Todo Sí, esto empieza en los años 70, cuando se termina de formar la movida neopentecostal, con un programa que fue a medias una bendición y a medias un lastre para el evangelismo, que fue Club 700, donde salen todas estas figuras que ahora conforman esa mezcla, esa mezcolanza que ahora llamamos neopentecostalismo o neoevangelicalismo, que hay tanta tela para cortar ahí, ¿no? La realización personal, el evangelio de los sueños, el evangelio de la prosperidad, todas esas cosas arrancan ahí, pero muy, muy, muy fuertes, sobre todo en los que son de personalidad más combativa, esto de la guerra espiritual, sí, pero llevada a ultranza y trasladada a campos donde no tiene nada que hacer. Entonces se meten en lo que llamaba Jesucristo en la carta a Tiatira de Apocalipsis, las profundidades de Satanás. sí, Se meten en cosas que no tenemos por qué saber los cristianos. Le estamos usurpando a Dios una función soberana que es la de conocer Él con su anteojera infinita, de ser omnisciente, el mundo espiritual, del que nosotros no sabemos nada y de que hay que admitir que ignoramos unas cosas que son de gran peso si nos paramos desde la óptica veramente humana. Por ejemplo, ¿de dónde salieron los demonios? El que dice que los demonios son los ángeles caídos ignora que los ángeles no poseen a las personas, sino los demonios. Entonces son seres de orden distinto. ¿De dónde vinieron? Dios no quiso, que lo escuchá bien sepamos. hermano, Dios no quiso que supiéramos de dónde vinieron los demonios. No especulemos, no inventemos, no la dibujes, si no la sabes, no la inventes, porque eso es un vicio muy sudamericano también, cuando no se sabe algo se inventa. Sí. Bueno, si Dios no quiso que supiéramos algo, está bien, y hay que aceptar que Dios nos limitó el acceso a cierto tipo de realidades espirituales, y no fabular. Decía Pablo que se van a volver a las fábulas, teniendo comezón de oír en los últimos tiempos, y vemos una gran profusión aún entre las iglesias de fábulas. No nos metemos en la deep fake, ni en la fake news, nada. Entre cristianos prosperan las fábulas, cosas que no son ciertas, narraciones de hechos que no sucedieron. La teoría del lapso en Génesis capítulo 1, versículo 2, es una fábula, es un invento, eso salió de la cabeza de gente, no está en Mm. el texto. Y así se hace con un sinfín de textos donde se habla
de cuestiones espirituales, pero de modo enumerativo, no como una descripción, como cuando se habla de principados, potestades, poderes, dominaciones. No se está diciendo qué tipo de funciones cumplen, simplemente se nos enumera eso para que sepamos que existe, nada más. Entonces, no tenemos la menor idea de qué función cumple un arcángel, un serafín, un querubín. Tenemos algún vislumbre de que están algunos más cerca de la presencia de Dios que otros, pero nada más. Y La tampoco, demonología medieval, claro. tampoco necesitamos saberlo, porque ¿para qué Porque un sí, cristiano tendría que saber la función de un querubín, un serafín? Porque otra claro. tendencia es Mm. que hay muchas iglesias también cristianas que por ahí invocan a los ángeles y les dicen lo que No, tienen que no, hacer. no, ¿Entendés? Como no. que, porque yo quiero que los mandes ángeles, Señor, para esto, para aquello, para... Sí, y Pero gente buena que también hace eso, pero es un error. es un error. Un ¿Qué tenés? famoso evangelista de Argentina, el más grande que se levantó en nuestra tierra, que Sí. justamente empezó en Citibel, decía, Señor, mandame 400 ángeles. ¿Y qué sabes cuántos ángeles necesitas? ¿Para qué hacer un encargo así tipo Mercado Libre? No es necesario, Es digamos. claro, pedidos El ya. ¿Cuánto Señor querés? sabe, claro, 400, ahí te claro, el mandé Señor 400 sabe uno. cuántos ángeles necesita enviar. De Tal hecho, ni siquiera cual. sé si es necesario que bajen Que, ángeles para una campaña evangelística, no lo sabemos. No lo sabemos, y como es un exactamente, misterio, más vale no meternos en un tema del que desconocemos prácticamente todo. exactamente. Eh, Que por ahí con pero bueno, buenas, están resucitando cosas ¿viste eso te eso? digo, ¿viste? Cosas de la Edad Media están resucitando, están difundiendo ahora, esto es terrible porque lo A vi en las ver, redes sociales desde hace varias semanas, el incubo y el súcubo. ¿y eso qué, Guille? No tengo ni idea. ¿Y eso Sí. con qué se come? Bueno, supuestamente son espíritus satánicos, demonios, que afectan tanto al hombre como a la mujer para producir lujuria, sueños eróticos, emisiones nocturnas y otros temas. ¿De dónde sacaron eso, gauchos? ¿De dónde sacaron eso? De la demonología medieval sacaron eso. O sea, estamos volviendo a cosas que son esoterismo y que no tienen pero ningún fundamento bíblico. Tal Y cual. ya te digo, lo vi replicado en muros de hermanos cristianos más de una vez esta semana. Por eso te Hasta que una digo, hermana se... Por Sí, eso te digo que son tendencias que se mm, vienen de forma subrepticia, porque claro, vienen sí, con toda una pinta de pentecostal evangeloide y que sí, sí, sí. purifica, pero en realidad es o de lucha o de guerra contra todas Mm, esas potestades, y en realidad no es en el plano al que Dios nos llamó a pelear. Nos corrieron no, totalmente el plano y nos están sí, entreteniendo. Creo que eso genera una fascinación, como todo lo sí, que es sí. desconocido y medio paranormal, es como que le queda Mm, ahí el sí, sí. tururú. Da como un morbo, es verdad eso. Claro, que No sé si todos están al tanto de quién fue el teórico de todo esto. Es un personaje, ahí sí lo voy a calificar, funesto del neopentecostalismo, que es Karl Peter Wagner. Es un personaje, Charles Peter Wagner, es un personaje absolutamente funesto para la cristiandad contemporánea, escribió cualquier cantidad de libros, todos tienen esta cosa un poco anglo, un poco germana, de que van en un lenguaje muy serio. mm, O sea, no te das cuenta que es charlatanería en estado puro, porque hacen unos tecnicismos y usan un lenguaje tan específico que parece que realmente están contemplando un fenómeno y describiéndolo con precisión quirúrgica, científica, cuando nada de la mayor parte, el 99% de lo que dicen es charlatanería en estado puro. No es como el argentino que te la dibuja y te das cuenta. No, estos claro. tipos te la dibujan con una terminología tal que parece que va en serio la cosa. Saben No chamullar. tiene. Sí, exactamente. Es que te lo presentan casi como un documental, ¿viste? Y vos no te estás Sí, dando cuenta si estás viendo algo en serio o es todo claro, charlatanería. pero ¿de dónde sacó el que hay espíritus territoriales? ¿De dónde sacaste eso? Que hay un pasaje del príncipe de Persia, del príncipe de Grecia. Sí, Sobre eso de Daniel basan toda una doctrina según la cual habría un espíritu territorial en La Plata, otro en Melchor Romero, uno en Citibel, uno en Villa Elisa. ¿Qué sabemos? Es así. ¿Cómo el igual, diablo administra sus huestes demoníacas? No lo ¿y sabemos. para qué No se queremos puede. saberlo, Guille? La otra ¿Y pregunta, para qué queremos ¿para qué? saberlo? Ni lo No te, sabemos ni tenemos por qué saberlo. tal cual, si vos me decís Porque el que tenés pelea la batalla es Dios, no nosotros. ¿Qué exactamente, hacemos porque el nosotros? tema es Pero ese.
la gente piensa que conociendo las estratagemas demoníacas uno va a poder pelear con mejores armas. La realidad es que vos tenés las armas Sí, definidas de antemano por la palabra de Dios y esas mm, son tus armas. Y la Biblia dice, sí, sometete a Dios y resistir, y el diablo ¿qué hace? huirá Huye. de Así que no vos. hay mucha para darle, ¿no? Someterte significa tener una sujeción a todo lo que Dios y el Espíritu Santo están haciendo y Sí, no tener miedo y saber que Dios se encarga. sí, pero igual, nos mantenemos muy en el plano, ¿Cuántas veces sí, escuchamos eso de que hay gente queriendo sacarle un espíritu demoníaco y le dice, sale espíritu, no sé, y empiezan, sale espíritu del vodka, sale espíritu del cigarrillo, sale espíritu de... Empiezan a mencionar como si todos los espíritus tuvieran un nombrecito particular o tuvieran como un... sí, 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 Solamente a ahí hay eso se otro. dedican. Sí, hay en los hermanos Hammond tuvieron un poco que ver con eso, porque en el apéndice de su libro sobre guerra espiritual, muy famoso, no sé si está descontinuado incluso, Cerdos en la Sala, de los años 2000, 2000 y pico creo que se hizo la primera impresión. Bueno, ellos explicaban, o dicen, o sostienen Mm. que hay un espíritu detrás de un montón de cosas. Entonces hay espíritu adventista, espíritu mormón, espíritu testigo de Jehová, que posee a la gente y lo lleva a pensar en eso, espíritu de... Claro, te dicen, mira, te los desagregan todos, espíritu de lujuria, de masturbación, de pornografía, son todos distintos y todos Pero tienen si ese nombre. te pones a pensar, ¿no? Como que si vos como cristiano tuvieras que Mm, conocer exactamente la procedencia del espíritu para poder eliminar, o sacarlo, desposeer a la persona o lo que sea, ¿no? liberarlo, sí. Liberarlo. Pero en realidad no es así. Lo que pudre el yugo es el Espíritu Santo, o sea, es ese poder el que tiene Dios. O sea, uno tiene que orar y Él es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Así que es medio complicado eso Absolutamente. de andar Sí, metiéndose a definir exactamente la procedencia, cuando en realidad nosotros sabemos sí, que falta de conocimiento, el pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, la persona sí. cae por su tendencia pecaminosa natural, no tiene Mm, por qué haber un bicho específico para cada sí. tendencia. Y si lo hay, no nos compete a nosotros conocerlo. Y bueno, nos estamos manteniendo en un plano muy como intelectivo y teórico. Pero todo esto redunda, termina resultando en praxis concretas y en Sí, rituales que tienen sí, cero que ver con el cristianismo y que ya sí, son espiritismo. sí, Vamos a enumerar algunas que yo recuerdo, por lo dale. menos. Lo de, por ejemplo, querían evangelizar la ciudad de La Plata y se fueron a Plaza Moreno, conocido por toda la Argentina que la ciudad de La Plata fue diseñada por masones. Sí. Entonces fueron a los 4 puntos cardinales de la plaza principal, cada hermanito a orar y reprender espíritus territoriales, para así poder después evangelizar en la plaza. ¿Qué tiene que ver? Además, ¿quién te dijo que había que ir a los puntos cardinales? No sé. ¿De dónde lo sacaron? Y seguramente de alguno de esos librejos que estamos mencionando. Después, clavar A ver. estacas. ¿No? Viste que se habla de Pero yo clavar pongo para estacas, la carpa. extiende tus estacas. Claro, es que es una práctica que tiene que ver con, otra vez volvemos a los viejos y buenos tiempos antiguos. Lo de hacer una tienda se hacía con estacas, Sí, justamente, y esto aparece mucho en el texto bíblico, porque así se manejaban los pueblos nómadas, entre ellos los hebreos, que parece que Eber quería decir nómada. Así que, ¿cómo se manejaban ellos? Con carpas y clavaban estacas. Entonces, cuando el profeta Isaías, creo, dice, extiende tus estacas, no seas mezquina, no quiere decir que uno tenga que ir, por ejemplo, voy a construir una iglesia, voy a clavar las estacas y no voy a ser mezquino, voy a hacer una mega iglesia. Lo estás transformando en un ritual, algo que hace en las escrituras como una metáfora de otro tipo de realidades. cuando por ahí Después, podrías decir, extender mis estacas podría llegar a ser sí, evangelizar el territorio, no quedarte en Citibel, seguir evangelizando claro, cuando llegás a Villa exactamente. Elisa, Ringuelet, seguir, no ponerle un límite Seguir, ¿no? territorial, ¿no? También, Eso está sí, sí, bueno, sí, porque sí, por sí. ahí las iglesias Exactamente, una tienden a aplicación de hacer otro tipo. tienden a hacer una territorialización, porque Renato dice, Ortiz, tal cual, desterritorialización y reterritorialización. tienden Aprendete a esas hacer, palabras. mira, ya Pero sí, con las sí, palabras que me aprendí, pero tienden a hacer, sí. y también a decir, no, porque esta es nuestra jurisdicción y nosotros evangelizamos de acá para acá y de acá para allá se encarga otra iglesia, y no es Mm, así, o sea, uno tiene que ir y evangelizar hasta donde llegue, hasta el fin del mundo.
¿Dónde Es estás así. marcando territorio? Eso es cualquiera. Sí, no, jurisdicciones espirituales, ¿no? Desde el camino fulano empieza la iglesia de uno y termina la de otro. Cuando somos una No, no, misma no, no. ¿Cómo, iglesia. cómo vamos a diagramar una ciudad para que cierta zona sea evangelizada por A y cierta otra por B? Yo lo que no hay que hacer, y no me parece ético en modo alguno, es ir a la iglesia de A y predicar a la gente que se pase a la iglesia de B, esto de No, pescar pero en pecera. eso es Eso no es así, ético, no claro. es ético. Y es lo que se está haciendo porque no se está saliendo a las calles, Pero eso es donde es más cualquiera. difícil la cosa, es más Salí a la peliaguda la calle. cosa. Hay que salir a las calles. Claro, ahí está la práctica. Y una más que me acordé, un ¿Cuál? señor que ahora pintó para la onda psicológica y motivacional, y ¿Quién? escribió más de 50 libros, de Buenos Aires. Escribió más de 50 ¿Tamatea? libros, sale en televisión y tiene una esposa rubia. Pasaba con un helicóptero por la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad autónoma, y como es la ciudad de la furia y una ciudad demoníaca, lanzaba aceite desde arriba ¿En para que la serio? unción de aceite libere de la posesión demoníaca a esa condenada Cuando ciudad, a está esa caro el condenada aceite. urbe. ¿Quién hacía En eso? serio, hizo Me eso. muero. Nah. Esa onda circulando por el mundillo de los pastores, pero Pero bueno, esas son hubo cosas que mucha hace. gente que se le voló la chaveta. Son prácticas, ya te digo, es espiritismo esto, viejo, Sí, es hechicería, llamalo por su sí, nombre. Es hechicería, está mal delante de Dios, es demoníaco hacer esta clase de cosas. claro. Por eso De son ninguna manera tendencias. tenemos que permitir que esto llegue a las iglesias. Exactamente, son tendencias que vos fíjate que vienen con una especie de velo, que viene como de santificación, ¿viste? Como que viene Sí, de sí. parte de Dios, pero terminan siendo todas supercherías, ¿viste? Lo que dice la Biblia como superchería, supersticiones Sí, baratas de vieja, después nos quejamos. cuentos de viejas, sí. Claro, después nos quejamos de la gente que va y le pone sal en la puerta, que esto y que el otro. Pero Sí, 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 sí. querido, mirá a lo que estamos llegando Mm, a tirar aceite. entre las iglesias. Hay que Sí, tener sí, un sí. cuidado bárbaro, porque esto se mete subrepticiamente como con ese velo, con ese halo de santidad, y en realidad viene a destruir la verdadera fuerza que tiene la palabra de Dios, sin necesidad de meter ningún tipo de estas prácticas, ¿no? Ujú. Qué difícil que es que la Sí, sí, gente sí. como Te cuento un último chisme porque es buenísimo. Había un barrio de chismes acá, de la zona con... norte, el barrio de Gorina, famoso porque allá hay un hechicero al que acuden la mayoría del jet Sí, set, ¿no? sí, Artistas, futbolistas. A veces se arman unas filas tremendas de 200, 300 metros cuando él atiende. En general no cobra, pero recibe donaciones a veces de todo tipo de elementos. La cuestión es que este señor, que es devoto de Santa Muerte, como lo llaman en México, San la Muerte, como por error se lo llama en Argentina, hace algún tipo de trabajos de hechicería en el sentido de sanar a la gente, ¿no? mm, Bueno, esa es la base de nuestra historia. Resulta que un par de jóvenes tenían que ir a evangelizar esa zona sí, y decían, no sabés las dificultades que tienen todos los que quieren predicar en ese barrio. Es que hay un espíritu fuerte en ese barrio. Es terrible la resistencia espiritual. ¿Viste que no hay iglesias ahí? Dice. Bueno, un par de años después de que dijeron eso, surgió un anexo de la iglesia Puerta del Cielo por allá, con una hermana que yo conocía personalmente. Poco tiempo después se estableció una señora iglesia que está hecha en hormigón armado, que está buenísima y en la que va un montón de gente. Pero, ¿qué contaban además estos hermanos que te digo que tanto miedo tenían de ir a ese barrio de Gorina, así se llama? mm, Decían, íbamos pedaleando para evangelizar y no sabés la fuerza que nos hacía en contra. Sentíamos acá una mano apoyada en nuestro pecho que nos impedía avanzar. Dos deducciones. Una, muchachos, hay que estar en forma para pedalear desde Citibel hasta Gorina. Y segunda observación, Gorina está en una zona alta de la ciudad. O sea que por eso estabas pedaleando con la tendencia en contra. Era obvia la explicación, pero como tenían en la cabeza la superchería de que era una zona tomada por un espíritu sí, fuerte, le metieron explicación espirituosa que sí. no iba, que no venía al caso. Otros hermanos que no tenían en mente eso fueron y fundaron una Gorina Ciudad de Dios, se llama la iglesia. Por eso te digo que esas son exactamente el desconocimiento, la ignorancia en la cual el enemigo encuentra como el lugar para incubar ese virus, eso que tiene ahí, que es esas tendencias que son herejías y que vienen de forma surrepticia. Y que la gente se ve que le gusta tanto, pues se prenden, se prenden.
Qué terrible. Sugestiona, sí, sugestiona. Hace un efecto como las películas de suspenso. Es decir, no habrá un espíritu fuerte rondando en este barrio que nos impide evangelizar. En vez de decir soy cobarde, tengo miedo a que rechacen el evangelio y no quiero ir. O sea, que hay Exactamente. un principado impidiendo que evangelicemos. No, cuando uno en la sencillez agarra y dice, me voy a predicar y se va con la Biblia bajo el brazo y Claro, va con todo, y bueno, el es Señor va con sencillo, vos. es fácil, Exactamente. es A muy veces, fácil. sí, porque Le uno se damos la rollo, pero es complica. fácil. Exactamente, uno se la complica. Es esta libertad, ¿no? De saber que, de tener la tranquilidad y la seguridad de que nuestra santificación viene de Dios. Entonces uno la aprovecha en el sentido que no tiene que hacer grandes cosas para santificarse, pues estaría imposible, ¿no? Estaría imposible para un ser humano, o sea, autosantificarse. Pero está Sí, buenísimo esto de tener esa libertad en la mente y en la conciencia de saber que el que se ocupa de tu santificación diaria es Dios y que vos lo único que tenés que hacer es tener una buena relación con Dios para que Él vaya llevándote despacito hacia donde Él tiene pensado y dejarte llevar. Es muy bueno, es una libertad muy linda como para vivirla, ¿no? Como para andar haciéndose problemas. sí, sí, sí. ¿Por qué espíritu demoníaco anda en las cuatro puntas del barrio? Andá y predicá. Sí, 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 tal cual. Sabiendo que Dios atiende a nuestras necesidades y que de ninguna manera nos manda desamparados. O Tal cual. sea, insisto que es invadir atribuciones de Dios en todo sentido, Mm, porque es negar la soberanía de Dios también, es mm, atribuirnos un papel demasiado protagónico. Siempre digo que los neopentecostales sobrearminizan un poco las cosas. Es como que consideran que hay demasiadas cosas bajo nuestro control que no deben estar bajo nuestro control, que no debemos asumir la responsabilidad de ciertas cosas. Por eso ellos son los que declaran y decretan y todas esas cosas tal también, cual. Porque apoderándose de funciones divinas, que Dios es el encargado de hacerlas. mm, No nos tenemos que estresar declarando cosas porque Dios declara por nosotros. aparte estamos perdiendo tiempo, porque en lugar de predicar y de anunciar el evangelio y de pedirle a las personas que se arrepientan de su viejo camino, que acepten a Jesús como Salvador, para poder iniciar en este proceso de santificación tan hermoso que va despacito, va guiado por Dios. O sea, en lugar Mm, de perder tiempo con todas esas cosas, ir a lo que realmente hace libre a las personas, ¿no? A la verdadera unción que pudre el yugo, porque la realidad es estar perdiendo, es como que siento que las personas están tratando, no sé, de cortar ese yugo grande de esclavitud que tienen las mm, personas con su superchería, con algo que después termina siendo otro yugo de esclavitud. No se termina de liberar la persona de su vieja opresión y esclavitud a un montón sí, de total. conductas y prácticas que pobres también, con esa necesidad que tienen las personas a veces de tener una relación con Dios, se meten en cualquier cosa, desde la Mm, sencillez, viste, un montón de gente que vos decís, mira, quieren tener una relación con Dios, bueno, pero no la están encontrando por ese camino, y uno a veces ve las iglesias cristianas tomando estas metodologías, que lo que hacen mm. es poner más yugo sobre las personas, en Sí, sí, lugar sí, de sí, es verdad. darles esta libertad hermosa de ser hijos. Es muy feo, la verdad que es muy feo Mm, y es para tener en cuenta de leer la palabra de Dios, de tenerla en la cabeza, de llevarla a la vida cotidiana y usar el sentido crítico sí, para sí, sí, darse sí. cuenta de un montón de tendencias que vienen a querer instalarse en nuestras vidas y lo que van a llevar es producir Mm, más esclavitud, inmovilidad, porque ese cuerpo con miedo, ¿cómo va a salir a las calles? Y si tiene que mm. invocar tantos ángeles para salir y sienten que Dios le mandó 350 y no sale. Terrible, terrible. Son excusas para el miedo, porque todos esos estudios de la vida espiritual, la vida de ultratumba, todo eso lo que genera es miedo, porque obviamente por más que aprendas o que supones que estás aprendiendo, hay muchas otras cosas que ignorás. Entonces siempre la sensación va a ser de la opresión, de ser oprimido, de estar siendo acechado, de que te están por poner la zancadilla otras fuerzas que todavía no conociste o que conoces pero que no estás contrarrestando con el ritual correspondiente. Es una esclavitud total. Por eso decimos a los hermanos, no miren películas de terror, porque Ah, che, eso glorifican el también, poder de Satanás. eso Glorifican también. a ¿Cómo los Satanás. Es como la cristianos? demonología y la guerra espiritual. ¿Sí?
cristianos que miran películas Cristianos de mirando terror. películas de terror, sí, eso sí, yo Mm, conozco un montón de casos. La verdad que sí, 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 para mí sí. es terrible, es terrible, es terrible. Es como que Porque glorifican a Satanás, sentarte a claro. comer la comida que te preparó el enemigo, o sea, ¿te crees que no Sí, te va a envenenar? ¿Te crees que no va a haber tremendo, contaminación? terrorífico. Aparte, Guille, vamos a lo que es. Hoy en Mm, día ya ni siquiera hay, podemos catalogar como película de terror. Ahora hay un montón de películas que tienen un mm, contenido demoníaco visible y que hablan mm. de la ouija, que hablan de esto, que hablan de espíritu, que hablan de Sí, acá. sí, 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 Y ni sí. siquiera son llamadas películas, no están catalogadas como película de terror, ¿entendés lo que te digo? No. Hay que tener muchísimo cuidado de pasar por el filtro. Bueno, igual es obvio, son entretenimientos que obviamente Mm, no tienen nada bíblico y hay que tener mucho cuidado porque en eso estás perdiendo tu tiempo. Tu tiempo sí, y andás a ver qué más se mete, qué mensaje más se mete. sí, 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 sí. No hay consumos espirituales inocuos. No existe consumo cultural que vos puedas decir, esto no me va a afectar. Por eso cuando uno lee cierto tipo de literatura, hay que hacerlo con guantes, con Sí, oración, sabiendo que hay fuerzas espirituales que van a incidir y que te van a llevar a determinados lugares. No es gratis, o sea, los que estamos en contacto con la cultura sabemos la influencia que nos produce esto. Y sabemos que después de leer ciertas cosas ya no vemos el mundo de la misma forma. Esto tienen los consumos culturales. Estoy hablando de libros, que es lo menos sí, impactante, lo más atmosférico, si querés. sí, No hablemos de productos más duros que imprimen en tu mente cierto tipo de imágenes y de representaciones que a veces te acosan y te persiguen de por vida. mm, Entonces, no hay que perder la idea de que yo solamente me estoy entreteniendo, porque hay un mensaje ahí, hay un mm, mensaje a veces espiritualmente bastante heavy, así que a tener en cuenta eso. Y no decir que soy inmune, porque no hay inmunidad. Si te tal cual, expones al contagio, te vas a contagiar casi seguro, en cuanto a cosas más exactamente, graves, ¿no? exactamente. Así que bueno, la verdad que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La importancia de tener una relación con Dios cuidada, de reconocer la dependencia total que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas, dependencia total para todo, para vivir cada día, para respirar, para movernos. Por algo la palabra dice, en Él andamos, nos Sí. movemos, respiramos, porque la realidad es que si no andamos en Él, estamos andando en otra cosa, y ese es Ujú. el peligro. Y, y tener siempre el conocimiento de la palabra de Dios, que creo que el filtro, es el filtro único que tenemos los Sí, sí, cristianos sí, para sí. no caer en cualquiera de estas mentiras y engaños del enemigo. Sabemos que el Ujú. enemigo sabe cómo disfrazarse, y estos disfraces, lo peor de todo es que está trayendo el disfraz Sí. de hace 2000 años. Sí. No renueva, ni siquiera tiene que hacerse un nuevo No, disfraz. no, 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 se reedita. Redita Y el disfraz produce efecto, anterior. claro, el efecto sigue siendo el mismo. Y la gente, El ser claro, humano y es tremendo. Sí, por el ser eso, humano es el mismo, por eso el mismo truco sigue funcionando siempre. Es como y cuando eso, amagás tirarle algo a un perro y siempre reacciona de la misma forma, una cosa así, ¿no? y eso que los tenemos Pero, todos escritos en la palabra de Dios, los trucos que usó el sí, enemigo, como para tener una sí. idea de cómo corrernos. O sea, Mm, son los mismos trucos, el mismo disfraz de ángel de luz, ujú. y reeditado para este siglo posmoderno. Así que Sí, a sí. tener cuidado porque es verdad, viene cada vez más fuerte esta tendencia y la Biblia nos anuncia que en los últimos tiempos un montón de personas van a caer con este virus, van a ser infectados y va a quitar la pureza de la iglesia. Así que hay que tener muchísimo cuidado y estar vigilantes. Son tiempos para estar vigilantes, para ser Sí, sobrios, sí, para sí, estar sí. velando. No son tiempos para estar Ujú, perdiendo el tiempo ni haciendo nada indebido, ni entreteniéndose con Netflix. ujú. También. De paso le pegamos a Tal Netflix, cual, claro ¿no? que sí. Obviamente. Sí. Así que bueno, Guille, vamos terminando. Te agradezco muchísimo esta preciosa charla que tuvimos hoy y seguimos el sábado que viene con más cristianos prosumidores. Nos encontramos el próximo sábado. Bendiciones a todos los seguidores de Prosumidores Cristianos y a los de nuestro canal también. Nos encontramos. Hasta luego. Chau, chau.